Pero ¿qué pasó con el holocausto? El holocausto, ¿Por qué el holocausto nace por lo mismo. Pablo, te digo, empecemos desde que tristemente dijeron que los judíos han matado a Jesús. Sí, eso fue lo más triste que le pudieron inventar. Y el holocausto nace porque cuando el nazismo nace, ellos dicen, nosotros nos tocó el Tratado de Versalles y fue lo peor. Ellos se habrían llamado, como decir, los esclavos de Europa, porque al perder la Primera Guerra Mundial, ellos prácticamente les iba a tocar reconstruir Europa y todo, sabiendo que ellos fueron también, los alemanes también fueron idiotas útiles del Imperio Austrohúngaro. Entonces el Imperio Austrohúngaro pierde la guerra y Alemania es la que le toca. Entonces, ¿qué dice Hitler? Con lo primero que tenemos que empezar es con quiénes, con los que están manejando el poder. Y ellos sabían que eran los judíos. Los judíos estaban metidos tanto en los negocios en Europa y en tantos países que ellos empezaron, vamos a empezar a exterminar los judíos. Por eso nace ese odio y ese desamor por los judíos. Y como le digo, siempre, no solamente los alemanes, porque también fueron expulsados de España. En España también llegaron y hubo muchos desarrollos gracias a ellos, pero cuando les interesaba, decían, no, es que los judíos no. Entonces les inventaban cualquier tipo de pataña. ¿Por qué? Porque ya estaban instalados, tenían un modelo. Entonces también hacía parte de ese botín, expulsarlos para ellos que hacen con ese modelo. O sea, todo era un tema lo mismo. Sí. Un tema de tierras, poder, Sí. dinero. Y es en todo el mundo. Entonces ellos siempre han anhelado volver a su tierra. Inclusive hay cánticos por ahí de la Pascua de los judíos donde dicen, el otro año estaremos en Belén, en Israel. Bueno, ¿qué es este grupo Hamas? Que mucha gente lo menciona en los medios de comunicación. El grupo Hamas es un grupo que reemplaza el grupo Al-Fatah. Ese grupo Al-Fatah que fue el que inventó el nombrado Yasser Arafat. Sí. El grupo Hamas, Cisjordania le dice después de la muerte de este líder palestino, dice, no, ustedes ya no van a seguir con la causa palestina. Porque como le dije anteriormente, es muy importante saber que Cisjordania, Jordania, Líbano, ellos hacen parte de una unión palestina. Por eso les consideran todo eso. Y ellos dicen que los invasores son los israelitas. Entonces todos ellos formalizaron la unión de los pueblos palestinos. Que ha sido lo difícil, que ellos se converjan y se comuniquen, porque, como te digo, Israel está en toda la mitad. La franja de Gaza, Israel, Cisjordania, arriba queda Líbano, por ese lado queda Jordania. Entonces, por eso es que es tan peligroso este conflicto, porque por ahí se puede desprender el conflicto que es de la humanidad y que puede acabar a la humanidad. Yo leí en los textos que hablaban que Moisés fue el primer salvador y Jesús fue el segundo salvador de ese pueblo. No, tienen dos papeles diferentes. El objetivo de Moisés era sacar de la esclavitud al pueblo judío. ¿Quién los tenía esclavos? Los egipcios. El imperio egipcio. El imperio egipcio. El objetivo de Moisés era sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. Lo que conocemos como Judá y Canaán. ¿Por qué tan sufrido ese pueblo? Porque de pronto ellos mismos, antes de ser monoteístas, antes de creer en un solo Dios, ellos también hacían parte del politeísmo. Porque usted sabe que en Mesopotamia también adoraban a Baal y adoraban a otros, entre comillas, dioses, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque ellos mismos han sido esclavos de sus creencias, pero ellos
Por ejemplo, cuando miramos lo que pasó con José de Atimea y el faraón, ¿cierto? Que él le dice al faraón: van a haber 7 años de hambruna, de sequía, y que él se vuelve faraón. En ese momento todos los judíos vivieron bien, pero se murió él y ya volvieron, se le dieron la espalda a Dios y empiezan a creer otra vez en los dioses egipcios y todo. Entonces son esclavos. ¿Por qué? Porque están en el territorio egipcio. Ellos dicen: no, pues que aquí mandamos somos nosotros. Y empiezan a formalizar esclavos. ¿A quiénes? A los que no son de su territorio. Entonces el objetivo de Moisés era sacar ese pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Pero el objetivo principal del Maestro Jesús sí fue traerle a la humanidad la paz, el amor y la confraternidad. Porque el objetivo principal, y hasta ahora lo vemos, era que ellos tenían que aprender a convivir como hermanos. Bueno, ¿y por qué es tan difícil vivir en confraternidad y en paz? A ver, y vemos esto en todos los países, en todas las ciudades, que todo el mundo quiere estar en guerra. Estamos hablando que la gente es que internamente está en guerra permanente, tiene muchos odios, muchas frustraciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en la humanidad? ¿O es que los gobernantes del mundo son marionetas de un poder oculto y tenebroso? Es que inclusive hay muchos informes que dicen que el mundo en sí lo mandan son los militares. ¿Por qué? Porque es que el negocio más rentable para la humanidad es la guerra. Es rentable para las potencias, para cualquier clase de imperio y para cualquier economía. ¿Por qué? Porque entonces cualquier país que pelee con otro, ¿qué es lo único que deja la guerra? Destrucción, hambre, miseria, muertos. Y lo más triste, más odio. ¿Por qué la política internacional ha fracasado? Porque no hemos podido entender de que ahí está en juego la raza humana. Ahí está en juego la raza humana en ese conflicto, porque, vuelvo y te digo, ellos fueron y son nómadas en el mundo. Entonces ahí es donde hay que entender que dejaron meter a otras potencias, pero ellos ya con los intereses de decir: ya huele a petróleo, ya hace la próxima economía va a ser el petróleo. Por eso se hablaba del petrodólar, porque uno de los aliados económicos y comerciales de Estados Unidos era Arabia Saudita, ¿cierto? Pero Arabia Saudita igual, ellos dijeron: bueno, aquí tenemos a Israel. ¿Israel qué? Israel defiende también, porque gracias a ellos tienen ese estado. Entonces, gracias a quién? A Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos, ellos están ahí. ¿Ellos a quién se deben? A ellos. Entonces ellos siempre van a estar dispuestos a decir: los intereses de Estados Unidos son los mismos de los nuestros, y viceversa. Los intereses de Estados Unidos, los mismos intereses de los judíos, de los alemanes, de la Inglaterra y de Francia. Por eso esa dispersión, por eso la guerra en Egipto, que por el canal de Suez, que eso fue, que llamaron al paranaísmo, que el paranaísmo era decirle a todo el pueblo, a todos los hebreos, que se unieran en contra de Israel, para exterminar a Israel, después de que ya les hayan dado ese estado. Sí, eso lo empezó un presidente egipcio, ¿cierto? Y ese paranaísmo lo cogieron muchas personas como Gaddafi, que ya sabemos el final de Gaddafi, y muchos otros presidentes de Jordania, de Siria, que vemos el problema que hay en Siria. ¿Quién nos va a recordar de ese tenebroso incidente del Golfo Pérsico, en donde Saddam Hussein sirve a los intereses de estos imperios, de estas potencias, para atacar a Kuwait? A Saddam Hussein lo arma el mismo Estados Unidos y lo manda. Inclusive hay unas fotos y hay unos videos cuando Saddam, antes de irse de Kuwait, lo primero que hace es prender todos los pozos petroleros. Eso es una cosa impresionante. Era un país en llamas,
vos veías el petróleo, fue muy triste, fue un episodio muy triste en la humanidad. Alberto, ¿cuál es el papel en este caso de las Naciones Unidas? O sea, tenemos una entidad que es o manipulada o qué es lo que pasa con No, este lo que hemos sabido siempre, vuelvo y te digo, por eso te digo que es un fracaso en la política mundial, porque es imposible decir que las Naciones Unidas, un país le diga qué tiene que hacer. Y no solamente ha sido en el conflicto que en ese momento estamos viviendo. ¿Qué pasa en el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Qué pasa en el conflicto de África? Porque es que en África también ya se están saliendo esos colonialismos franceses, que han salido siempre, que usted sabe que lo que ha sido India, África, han pasado por colonialismos de estos imperios, ¿cierto? Entonces ellos ya están en estos momentos, también no queremos más. Ahí ya se alzaron en armas partes de África, diciendo no queremos más colonialismos, déjenos ser país, nosotros ya queremos una independencia, nosotros no queremos seguir siendo colonia de ningún país. Entonces lo que dicen muchos conocedores, muchos historiadores, estamos en una tercera guerra mundial, pero donde se están moviendo, sí, se están moviendo muy muy detalladamente sus fichas. O sea, no ha estallado del todo, pero si usted ve ahora, cuando usted ve el conflicto de Ucrania, Rusia, cuando usted ve el conflicto de Palestina, de Israel, y cuando ve el conflicto que hay en estos momentos en África, saliéndose de eso, se dice, acá estamos ya muy cerca de una guerra mundial. Y es que estos líderes no piensan que todo su poder adquirido se puede destruir. Ellos mismos lo pueden destruir. Claro. O sea, ¿por qué estos líderes son tan ambiciosos, tan codiciosos? ¿O es que algo los motiva por dentro? Hay unas fuerzas que no entendemos que hacen que ellos tomen decisiones tan equivocadas y que realmente el mundo no salga de este atolladero de guerras y de guerras. Porque fíjate que estas guerras se replican también en microguerras. Sí. Y que han sido permanentes. Sí, como te digo, para mirar el conflicto palestino-israelí, si miramos atrás, eso viene mucho antes. Hay inclusive un acontecimiento con Abraham, en donde toman a su primo Lot, y 5 reyes dicen que invaden Sodoma. Ahí está el primo de Abraham, y Abraham dice, yo tengo que ir por mi primo, ¿no? Y él coge un jarrón, porque Abraham fue predicador de Dios. Entonces Dios le habla a Abraham y le dice, coge de ese juego divino y póngale ese jarrón y verte a caminar con él, y verás que se te va a unir la gente para que rescates a tu primo y a mucha gente de Sodoma. Antes de que se destruyera Sodoma y Gomorra, Abraham ya había peleado una guerra. ¿Y cómo la peleó? Se habla de que ese jarrón, él empezó a caminar, y entre más caminaba, él sentía que las ovejas inclusive no lo dejaban ni caminar. Y así iba mirando y trayendo adeptos para eso, hasta que hizo una estrategia de decirle a sus, porque él dijo, pero es que yo solamente tengo puros pastores. Dios, es que ellos no saben manejar armas. Yo le digo, no dudes de mí, porque esos guerreros, esos pastores se pueden ver los mejores guerreros. Y así fue. Él los incrustó en el campamento, en donde ya inclusive le habían dicho a Lot, vas a ser ejecutado. Vas a ser ejecutado mañana. Antes de que pasara eso, se camuflan y se meten en el campamento y meten estas llamas en unos cuernos. Cuando estos cuernos prenden, entre el mismo ejército se empezaron a matar. Eso está escrito. Entonces siempre ha pasado. Ya pasó eso. Josué lo mismo. Cuando Josué llegó, que Abraham no pudo entrar a la tierra prometida, ¿cómo entró Josué?
conquistando esos pueblos, y el que no quisiera entender que esa tierra ha sido de ellos, peleaban. Por eso derrumbó los muros de Jericó. Que Josué entró, pues bueno, a nosotros nos dieron esta tierra, o nos la entregan o nos tenemos que matar. Y ahí empezaron esas guerras. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un dicho que dice que lo que a la fuerza se tiene, a la fuerza se tiene que sostener. ¿Sí? Entonces, como no pudieron sostener todos esos territorios, entonces ellos los hicieron ir. Vuelvo y le digo, no solamente fueron los romanos, recordemos qué pasó en las cruzadas. Sí, recordemos qué pasó con el imperio persa. Y por lo mismo, porque comulgar ahí las tres religiones más grandes del mundo, judaísmo, cristianismo y islamismo, es una cosa que a veces no nos cae en la cabeza, porque dice que en la roca, en la mezquita de la roca, que es donde está el templo del rey Salomón, ahí Mahoma subió a los cielos con su mula. Sí. En el cristianismo se identifican, ¿por qué? Porque Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. ¿Sí? Y el judaísmo, porque ellos dicen, nosotros somos de acá. Entonces ahí convergen todo eso. Entonces se meten todas las otras potencias a sacar provecho, porque ya lo veían como geopolíticamente estar más cerca de Asia, Europa y África. Por eso se fueron regando gobiernos que muchas veces ni siquiera las personas estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque era muy sencillo. En Irak, poner un rey, pero que le sirviera ¿a quién? A esas potencias. Entonces imagínate poner vos a chiitas y a sus contrarios a convivir. Sí, chiitas y estos otros sunitas es el 80%, la población musulmana. Y ellos son los que defienden de que ellos vienen y respetan lo que Mahoma, su profeta, les dijo. Ahí donde Mahoma, con sus libros, dice, vamos a seguir el Corán, ¿cierto? Entonces ahí es donde el islamismo se hace más fuerte, ¿sí? Con Mahoma. Y el cristianismo con la Biblia y el Torá con el judaísmo, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos cómo convergen y empiezan. Entonces, como te digo, no solamente era el imperio persa, el otomano, sino que también después vinieron las cruzadas y vamos por el oro del rey Salomón, por ejemplo. Hay otra pregunta que a mí me llama la atención, que es Mahoma. Sí. Mahoma, sabemos que fue un enviado, tuvo muchas enseñanzas para su pueblo, de ahí el libro del Corán, pero ¿qué le pasó a Mahoma? Mahoma entra lo mismo, entra a predicar y a decir que su pueblo musulmán, porque tenemos que también saber qué pasó en la Meca, porque la Meca es una parte también de ese territorio que repartieron mal los franceses y los ingleses, que una vez se sentaron por allá y dijeron, bueno, ya le ganamos al Imperio Otomano, vamos a repartirnos lo que queda del mundo. Y nosotros vamos a mandarlos, porque ellos no son capaces de mandarse solos. Ellos son unos parias, ellos son unos salvajes, vamos a mandarlos nosotros. Entonces pasa eso. Pasa de que ellos empiezan a poner mandatarios, gobernantes, reyes en Irán. ¿Qué pasó con el rey de Irán? El ayatolá Khomeini dijo, no, ustedes son títeres de los imperialistas, y a nosotros nos va a regir el Corán, la constitución de nosotros va a ser el Corán. Y ahí empiezan ya los ayatolás a empezar a tener un protagonismo más desde lo religioso a lo político. ¿Por qué? Porque ellos no se sentían identificados, porque los que le estaban nombrando a sus mandatarios
eran agentes externos. Lo mismo pasó en Irán. En Irak, ¿qué pasó? Lo mismo. Después de que Saddam fue una de las puntas de lanza para la guerra del Golfo Pérsico, que se sabe por informes de inteligencia y todo, que los que armaron a Irak para que invadiera Kuwait fue el mismo Estados Unidos. Y ya después Saddam Hussein, al volverse tan poderoso, es lo mismo. Él era un chiita manejando sunitas. ¿Y qué pasó con Mahoma? Porque eso exacerbó más la guerra. Se exacerbó porque a Mahoma lo envenenan. Entonces ellos dicen, vamos a dividir, porque ellos también vienen a pelear ¿con quiénes? Con otras religiones. Porque ya en esa zona de Medina y la Meca, ya convergían también cristianos, judíos. Entonces ellos decían, a espada, vamos a ver hasta cuándo aguantamos. A Ali le pasó lo mismo. Ali se casa con Fátima, hija de Mahoma. Y Ali también, con una espada envenenada, le dan un espadazo en la cabeza envenenado y Ali también muere. Entonces ellos querían de una vez decir, no, es que aquí no puede haber paz, porque Mahoma iba a empezar a dar el mismo mensaje, de que somos hermanos, vamos a perdonarnos. La paz, la reconciliación. Sí. Pero, ¿qué pasa? No, eso hay que terminarlo. Y esto se repite. Sí. Martin Luther King, Sí. Mahatma Gandhi, Sí. el Maestro Jesús, todos los profetas, esto como que se repite. ¿Por qué se repite tanto Jesús lo dijo, entre los seres humanos? Tenemos que ver el simbolismo que hubo en la última cena, cuando Jesús dice que beban mi sangre. Este es mi cuerpo y mi sangre que será entregado por todos vosotros. Por todos vosotros. O sea, Jesús, los apóstoles que también tuvieron una muerte supremamente increíble, y todos los que siguen ese mensaje de reconciliación y de paz para el mundo. O sea, que podríamos decir, Alberto, que este mundo no es gobernado, o sea, es asistido, vigilado por Dios, más no es gobernado por Dios. Sí, es totalmente real. Y sabemos que estamos, según la India, estamos en un calendario donde hay oscuridad en el mundo. Que esa oscuridad es necesaria para que las personas busquen más en su interior y para que nosotros entendamos de que la guerra no nos lleva a ningún camino. Hoy hablamos de las guerras de la humanidad, pero vamos a hablar de las posibles soluciones. Vamos a disertar sobre qué podrían hacer estos pueblos, qué recomendaciones tú como experto, como politólogo, como historiador, vos sos una persona que has caminado muchos países y que sos investigador además. ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Porque hablamos mucho de toda la historia de la guerra, pero venga, ¿cómo hacer para solucionar todo este entramado? Hombre, vuelvo y te digo, lo más importante es el llamado mundial a los líderes y lideresas del mundo para que nos volquemos a ese gran debate. Te lo dije en el principio, estamos demorados para que la ciencia, toda la cátedra, las universidades, usted ahora está viendo en manifestaciones en Israel, diciendo paren ya esa guerra, los israelitas, diciendo no queremos más esta guerra. Ya hizo todo por el mundo que paren la guerra. En Europa, en Estados Unidos, en la universidad más grande en Estados Unidos, se han sentado personas a decir paren esta guerra, porque esas personas saben que ahí se está jugando la humanidad. Entonces, el llamado es al mundo, a la cátedra, a universidades, a los politólogos, a los teólogos, a los filósofos, a los antropólogos, para que hablemos el mismo idioma. Digamos, no es posible que en este siglo, en donde hemos visto las atrocidades más grandes de la guerra, porque la guerra no trae sino atrocidades,
Mire cómo quedó Libia, mire cómo está Irán, mire Afganistán, Como quedó Alemania cómo en su quedó momento. Alemania en su momento. Así están quedando todos esos países. Porque la guerra, al único que le conviene es al que hace las armas. Y a estos imperios que han vivido toda la vida de esas guerras. Entonces el llamado es a todos los líderes y líderes decir, hombre, paren ya esto. Y que esto miren puntos en común. O sea, siempre habrán diferencias. Se puede aprender a vivir dentro de las diferencias, Claro. sin hacernos daño. Claro, Yo es creo que la persona que le hace daño a otra, y eso lo he venido tratando en este programa, digamos, en muchos capítulos, es que el que le hace daño al otro es ignorancia, porque, mira, por ley universal, bueno, que la persona no cree en Dios, pero mijo, la ley universal estipula por ley de karma o por ley de causa y efecto, que es una ley realmente cierta, a ti se te devuelve todo el daño que haces. Entonces, muchas veces hay mucha ignorancia en las personas, y hoy día, por ejemplo, no solo el daño causado por las guerras, sabemos los gobernantes cómo han muerto. Sí. Muchos gobernantes enceguecidos en esa guerra, sabemos cómo han muerto. Pero también las guerras espirituales, porque si hablamos de este tipo de guerras, también hay una guerra psíquica y espiritual. Sí, claro. Sabemos que desde hace es que miles de años se ha hablado de que hay una guerra psíquica contra la humanidad y que se lo debemos a Satanael y a sus legiones que vinieron con él y que le declararon una guerra psicológica y psíquica a la humanidad. Entonces, claro, cuando usted va a mirar en los grandes picos del desarrollo de la humanidad, ¡pum!, estalló una guerra. Europa, lo más grande, arte, música, tenían todo. Por eso se llama el viejo continente. ¿Qué le vendieron a los europeos para que entraran en la Primera Guerra Mundial? Que lo único que le faltaba a sus jóvenes era una insignia de que era un soldado de la guerra. ¿Y cuántas generaciones se perdieron ahí? Porque ellos pensaron, esto dura poco. Mire todas las personas que murieron, todos los intelectuales que murieron. Muchos intelectuales murieron ahí. Entonces, mire lo que hace la guerra. Entonces siempre hace lo mismo. Los israelitas y los palestinos estaban viviendo tranquilos. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegaron personas externas, como decir, con la gasolina la tiramos el fósforo y hasta luego. Y ahí están. Porque la guerra siempre genera más guerra. El odio y la muerte generan más odio y muerte. Cuando usted ve esas imágenes tan desastrosas de niños, niñas, de uno y otros bandos, porque es que aquí no podemos hablar solamente de que los palestinos y los israelitas, y no, de los dos. Vemos cómo se encarniza el mal en esta población, que a uno le da tristeza. Y eso siempre va a generar ese odio. No, es que ellos nos mataron un hijo, entonces yo también los voy a matar. Hay una película que se llama El Reino. El protagonista es Jimmy Fox y hablan algo sobre cuando nace el petrodólar y por qué esa guerra tan acernada dentro de las religiones de los hebreos. Cuando ellos dicen, cuando le matan al amigo y él le dice algo al oído a la amiga y le dice, los vamos a matar a todos. Es muy triste usted caminar por las calles de Palestina y de Israel y usted ver que está cercado por unos muros. Ese mismo muro que tiene Palestina dividiéndolo, porque inclusive es un bloqueo. Palestina es el territorio más densamente poblado del mundo. Cuando yo andé por esos territorios, uno dice, esto es el infierno en la tierra. Es una cosa que uno queda muy, muy, muy tocado. Y dice, no destruyeron pues el muro de Berlín, que porque estaba dividiendo. ¿Cómo hay muros ahora? O sea, hay una cantidad de muros también que se están construyendo. Es muy triste. O sea,
no, estudiamos el muro de Berlín porque la libertad. Entonces, ¿por qué siguen permitiendo que estos muros? En Cisjordania van a hacer otro muro, por lo mismo, porque como Cisjordania y Gaza son de la Unión Palestina. O sea, volvemos a los tiempos antiguos de las murallas y todo este tema. Entonces es muy triste. Pongámosle un muro, aislémoslos del mundo y controlémoslos. Todos los servicios básicos, tanto de salud, servicios como agua, luz, Israel se los da a Gaza. Entonces de ellos depende. Entonces imagínense, hoy le queremos dar, mañana no. Hoy queremos que entre ayuda, mañana no. Porque como Gaza sí está en el Mediterráneo, pero ¿quién controla el Mediterráneo? Controla Alberto, los israelíes. una reflexión final, porque es muy importante para este tema. Estamos hablando de las guerras psíquicas y espirituales que estamos viviendo en la actualidad. Porque no creas que a nivel particular uno también está en una guerra espiritual. Sí. Y uno quisiera también eliminar al otro que le está haciendo el daño. Sí. Esto es muy complicado y yo creo que desde la parte interior uno como que va entendiendo que uno está en una guerra también. ¿Cuál sería el mensaje y la reflexión final? El mensaje, hombre, los filisteos, palestinos, judíos, israelitas, hebreos, somos hermanos. Yo me considero hermanos. Cuando tú caminas por una calle en Cisjordania, en Jordania, vas al Líbano y caminas por las calles de Colombia o de otro país, muchas personas, usted los ve, como esta persona es hebrea, tienen facciones hebreas. Las costumbres. Las costumbres, muchas cosas. Hombre, somos hermanos. La reflexión mía es, si ellos pudieron vivir después de esas 12 tribus, que ellos saben que son hermanos, pudieron vivir miles de años en esa tierra que se les dio por derecho, que fue algo divino y un regalo divino, donde se debe de apreciar con amor y de respetar. ¿Por qué no nos vamos a respetar si somos hermanos? Podemos convivir, podemos perdonar, que es lo primero que se tiene que hacer allá. Perdonar, decir, hombre, la guerra no nos lleva a ningún lado. Antes la guerra, entre más tiempo, mire que es como una bola de nieve. Una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Y ya mire, ya no solamente estamos bombardeando Cisjordania, Jordania, ya Irak se está preparando, Irán. Ya otra vez el mundo está en vilo porque, como esos árabes, hay una cosa, por ejemplo, lo que pasa en estos días donde ya se salen del tratado del petrodólar. Eso es algo que va a poner a pensar al mundo, porque ya entonces el dólar no va a respaldar el petróleo, no va a respaldar el dólar. Sí. Y va a subir el petróleo. Entonces va a subir el petróleo. Y entonces ya dijo, por ejemplo, el rey de Dubái que no, que es que él va a vender el petróleo el que él quiera. Y a la moneda, a la que le pague. Porque ya primero todo se compraba en dólares. Y ahora entonces el mundo, ahora con ese nuevo bloque, lo que se llama el BRICS. Sí. En Inglaterra. No, el BRICS es Brasil, Rusia, India, sí. China, Sudáfrica y muchos países más que se quieren unir a ese nuevo bloque económico, político, mundial, en donde ellos ya dicen, no, acabemos con la hegemonía del dólar. Queremos que haya un mundo multipolar. Un mensaje final, Alberto. El mensaje final es, si no entramos a reconciliación, si no sabemos perdonar, la humanidad está llamada a extinguirse. Diario vamos a tener inconvenientes, pero si no podemos perdonarnos, si no podemos mirar al otro y decirle, hombre, nosotros somos hermanos, esto queda acá. Si no podemos nosotros mismos dirimir nuestros problemas, la humanidad está llamada a extinguirse. Porque Jesús vino y murió. Jesús le dijo a Poncio Pilatos, yo estoy seguro que si llamo a mi Padre, manda a los ángeles por mí. Eso era verdad. Jesús, ¿por qué no lo hizo? Para darle ese mensaje a la humanidad. Si no hay amor, si no hay perdón, si no queremos al prójimo como a nosotros mismos,
La humanidad está llamada a extinguirse. Esa es mi reflexión. Tenemos que perdonarnos. Alberto, muchas gracias, hombre, por venir a nuestro programa Viaje a las Estrellas. Muchas gracias a ustedes. Recuerden a todos suscribirse en nuestro canal de YouTube. Darle a la campanita de notificaciones. Hasta pronto.